Hola a todos, bienvenidos, buenas noches. Una clase más, clase número 56 sobre Emuná y Bitajón, confianza y fe en Dios. Hoy vamos a hablar de un tema complicado y es la continuación de lo que ayer estuvimos ya comenzando a platicar. Y el tema de hoy se llama ¿cómo funciona el libre albedrío si al final de cuentas Dios es el que nos da la fuerza para poder movernos, para poder vivir, para poder hacer cualquier acción? Ese es el tema de hoy, es continuación de la clase de ayer. Y vamos a comenzar a explicar bien la pregunta. Ahorita se los dije en una forma resumida, pero vamos a extender un poquito más la pregunta y al final de entender cómo funciona el tema del libre albedrío, vamos a captar mucho mejor y vamos a entender también cuál es el objetivo de vida, como dijimos ayer, que venimos nosotros para luchar contra ese instinto del mal y poder ganarle en esta batalla y al final de nuestra vida ganar la guerra. Y vamos a empezar con la introducción para entender bien cómo funciona el libre albedrío. Hay una pregunta muy conocida, una pregunta fuerte, Share, que realmente, ¿cómo funciona el libre albedrío si al final de cuentas Dios ya sabe lo que va a pasar con nosotros? Dios ya sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar el día de mañana. Y vamos a aclarar mejor la pregunta para tener después una buena respuesta. Por un lugar, debemos de dividir. Existe el intelecto, la inteligencia, el conocimiento. Eso es por un lado, que ahorita lo vamos a explicar, y por el otro lado existe lo que es la decisión de la persona. Por un lado es el conocer, el saber, y por otro lado existe la acción de lo que nuestras decisiones decidan para la vida. Vamos a empezar con el tema del conocimiento, del intelecto. Por un lado, debemos de saber, ya hemos platicado decenas de clases que una de las definiciones de emuná, de fe, significa, que es el primer escalón de los tres que hemos ya platicado mucho, es saber y entender y vivir con el sentimiento de que todo lo que pasa en esta vida es mandado por Dios. Entonces nosotros podemos preguntar si todo lo que nosotros hemos explicado en tantas clases, y vamos a pensar así, lo que esa persona me haga es mandado por Dios. Lo que tal persona me dijo, Dios me lo mandó. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que lo que yo le haga a la otra persona también es una decisión directamente de Dios? Si es así, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Y repito la pregunta, ya hemos dicho en muchas clases, una persona me insultó, tal persona me robó. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Él me robó, me insultó, me dijo, me hizo, pero porque Dios quería que pase. Si es así, la pregunta es, ¿dónde está el libre albedrío de esa persona? Y ahora vamos a ponernos a esa persona como que somos nosotros. Yo ahorita voy a hacer algo, voy a decir algo, ya sea negativo, positivo, bueno o malo, no importa. Pero si al final de cuentas lo que la otra persona va a recibir, el otro que va a decir que yo no se lo hice, sino fue Dios el que se lo hizo. Si es así, entonces, ¿qué sucede con el libre albedrío? Como se llama en hebreo, Bejirá Hofshit. ¿Dónde se encuentra el libre albedrío? En resumen, ¿dónde se encuentra la decisión de cada uno de nosotros si al final de cuentas todo lo que pasa en esta vida es mandado por Dios, incluso las cosas que hacemos? Esto es únicamente para entender la pregunta. Y algo más todavía, está escrito en el Talmud, la persona no podría mover incluso su dedo, así está escrito en el Talmud, no podría mover incluso su dedo si no es que Dios le permita
que mueva el dedo. Si es así, cuando yo voy a hacer algo, voy a decir algo, voy a algún lugar, Dios está conmigo. Y si Dios no quisiera que vaya, Dios frenaría todo. Si Dios no quisiera que diga algo, entonces no podría decirlo, porque al final de cuentas, Dios me controla todo mi ser. Dios controla mi dedo, Dios controla mis piernas, Dios controla mi boca. Entonces, todo lo que sucede yo hacia los demás, todo lo que pasa dentro de mí es controlado por Dios. Eso es la primera parte que se llama Yediá. Tenemos que entender y conocer cómo funciona la parte de Dios hacia nosotros. En resumen, no podemos mover ni un dedo si no es porque Dios nos permite mover el dedo. Y por supuesto eso aplica para la boca, las piernas, pensar, ver, cualquier cosa que hagamos cada uno de nosotros es porque Dios así quiere que suceda. Eso es la primera parte que se llama Yediá, el conocimiento. Ahora vamos a la segunda parte, que es donde ya va a entrar la pregunta tremenda. Y la segunda parte se llama Bejirá. Se llama, como ya les dije, la decisión de la persona, el libre albedrío. ¿Qué significa? Libre albedrío. Tú eres libre para escoger lo que quieras en tu vida. Ah, entonces, si yo puedo escoger lo que yo quiera, entonces, ¿dónde está todo lo que dijimos que Dios me controla a mí, a mi dedo, a mi cuerpo, a mis pensamientos, a mi boca, a mi vista, a mi caminar? ¿Dónde está eso? Es la pregunta fuerte que vamos a hacer la noche de hoy. La Bejirá, ¿qué significa Bejirá? Libre albedrío. A Bejirá Hibeyat Adam Pshitut. Es lo que la persona quiere escoger en su vida. Sí, y así es directamente. El que está escuchando ahorita puede hacer lo que quiera en su vida. Puede agarrar su florero y aventarlo. Puede agarrar la mesa que tiene junto a él y aventarla. Puede ir por un vaso de agua y tomárselo. Puede darse un golpe en su cara. En otras palabras, la persona tiene la decisión de hacer lo que quiera. Hablando en cosas, por supuesto, no ilimitadas. Quiero volar, no puedo. Pero cosas que nosotros, a nuestro nivel físico, material, podemos hacer, tenemos la decisión de hacerlo. O en otras palabras, Dios nos da las posibilidades de hacer lo que nosotros queramos. Eso significa libre albedrío. Imrotse, o sea, si lo quiere hacer, lo hace. Y menos rotse, él no sé, si no lo quiere hacer, no lo hace. Nimsa, ¿qué se ve de aquí? Akol bellada Adam. Todo depende de la persona. Tú ahorita quieres levantar tu dedo, puedes hacerlo. Ahí está que lo estoy haciendo. Puedes escoger entre el mal o entre el bien. Puedes hacerlo correcto, puedes hacerlo incorrecto. Puedes hacer cosas positivas, puedes hacer cosas negativas. Ahora viene la pregunta. Ya entendimos, por un lado existe la Yediá, el conocimiento de que todo depende de Dios. No podríamos hacer absolutamente nada si no fuera por Dios. Por otro lado, ya explicamos que de nosotros depende lo que hagamos en nuestras vidas. Ahora la pregunta, ¿cómo podemos entender esta contradicción tan fuerte? Porque estamos viendo que por un lado todo depende de Dios, por otro lado todo depende de nosotros. O a Colbellada Adam, o todo depende de la persona, o todo depende de Dios. Es la pregunta muy fuerte, seguramente ya se habían tal vez preguntado alguna vez esto, y si es una incógnita que debemos de pensar y reflexionar. ¿Por qué tenemos que pensar eso? Para saber de quién depende mi vida. El día de mañana quiero hacer algo. ¿Depende de mí o depende de Dios? El día de mañana alguien se quiere casar. ¿Va a depender de uno o va a depender de Dios? Quiero abrir un negocio.
¿De quién depende que tenga éxito? ¿De mí o de Dios? Quiero educar buenos hijos. ¿De quién depende? ¿De Dios o depende de mí? Quiero ir a algún lugar. ¿Le tengo que decir a Dios, Dios, ayúdame a llegar a tal lugar? O a lo mejor no, porque todo depende de mí. Es una pregunta muy fuerte donde vamos a entender cómo funciona todo el tema del libre albedrío. Y dice así, ¿verdad? Esta es la fuerza que tiene el tema del libre albedrío. Mientras la persona no tenga su inteligencia, un buen intelecto para saber diferenciar entre el primer punto que dijimos que se llama todo depende de Dios y el segundo punto que se llama todo depende de uno, la persona tiene la fuerza y posibilidad de escoger lo que quiere en su vida. Porque la persona tiene la posibilidad y la oportunidad de escoger entre el bien, el mal, hacer lo correcto, hacer lo incorrecto. Pero si la persona ya se convierte en un genio, en un intelecto sobrenatural, y en ese momento cuando la persona ya llegó a un intelecto fuera de lo normal, ya automáticamente pierde la fuerza de el libre albedrío. Vamos a explicar. Cuando la persona llegó ya a un intelecto sobrenatural, que nadie de nosotros lo tiene, y yo creo que hoy en día no existe nadie en el mundo que lo tenga, tal vez en el tiempo del Talmud, donde se cuentan algunas historias, Beyalel de Geder Malach, y cuando la persona subió a tal nivel, de nivel espiritual, nivel intelectual, donde ya sobrepasó ese nivel, se convierte en un ángel. Un ángel ya no tiene la fuerza, ni la opción, ni la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. ¿Qué diferencia entre un ángel y nosotros? Además de que el ángel es pura parte espiritual, no tiene parte material. Otra de las diferencias grandes es que el ángel no tiene la facultad, la posibilidad, la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Los ángeles, que son mensajeros de Dios, siempre hacen lo que tienen que hacer y no luchan contra su parte que le dice, haz el mal. Nosotros todos los días, cada momento, cada ratito luchamos, hago esto, hago el otro. No significa que a veces o que siempre puedo decidir entre el bien y el mal. A veces son cosas, es bueno y bueno, pero tenemos esa rivalidad y tenemos la duda de qué tenemos que hacer. A diferencia de los ángeles saben su camino y no luchan contra nadie para ver cuál es el camino, ya sea correcto o incorrecto, negativo, positivo, bueno o malo. Beze y Karkoach Bejirá. Es por eso que vamos a enfocarnos en nosotros. No vamos a pensar que vamos a llegar algún día a ser un ángel. Por ahorita no somos ángeles y cada uno de nosotros tenemos esa lucha interna y todos los días podemos, y Dios nos da la oportunidad de decidir entre el bien y el mal. Y en nosotros está y de nosotros depende que tenemos que hacer nuestra vida. Pero seguimos con la pregunta. ¿Quién tiene razón? ¿Todo depende de Dios o todo depende de la persona? Vamos a ir adelantando. Nimza, Kolzman, Shadam, mientras la persona está en un nivel de persona, como cada uno de nosotros, que no somos ángeles, ninguno de nosotros, y como les dije, yo creo que hoy en día en el mundo no hay ninguna persona que ya haya llegado al nivel de un ángel. En el tiempo del Talmud, como les dije, habían realmente sabios muy grandes donde ya llegaron a un nivel donde ya no tenían un instinto del mal, ya que rebasaron el nivel intelectual
y sobrepasaron su nivel espiritual tan alto que ya no tenían esa prueba. Entonces, mientras nosotros sigamos siendo personas como todos, y escuchen, es la respuesta. Mientras seamos personas, que siempre vamos a ser personas y no ángeles, no existe una respuesta a esta contradicción. Y voy a explicar. Si la persona quiere encontrar una respuesta a esta contradicción, si todo depende de Dios o todo depende de la persona, va a llegar a renegar de Dios. Le bilbulim a preguntas, a cuestionar a Dios. Beaf, alula tzemidato incluso se puede volver hasta loco si quisiera encontrar una respuesta a esta fuerte contradicción. Ahorita vamos a explicar bien y vamos a entender cómo funciona. Así como dijeron nuestros sabios, cuando la persona quiere entender por lógica, quiere entender de una manera racional cómo funciona y cómo se contradice esta contradicción, cómo se contesta esta contradicción, no hay respuesta. Y vamos a explicar. Umuba, al Shelate Yidea Bebejirá, vamos a entender un poco más, vamos a ir más profundo. Sobre la pregunta que hicimos, si todo depende de Dios o de nosotros, son como que dos temas diferentes que no podemos revolverlos. Es como el aceite y el agua. No se pueden revolver. Uno está arriba, otro está abajo. Por un lado, tenemos que saber que la persona tiene libre albedrío. Es una realidad. Todo depende de nosotros. Yo ahorita puedo escoger entre el bien y el mal. Yo puedo tomar una decisión correcta y una decisión incorrecta. Yo puedo tomar un camino erróneo o un camino bueno. Pero también todo depende de Dios. Al mismo tiempo, todo depende de la persona y también todo depende de Dios. Y Dios sabe perfectamente qué vas tú a decidir el día de mañana. Dios ya sabe lo que tú vas a escoger en tu próxima decisión. Y voy a explicar, voy a hacer una pausa para poder explicar más con mis palabras. Nosotros decimos, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed. Hashem Melech, Dios es el rey, en presente. Hashem Malach, Dios reinó en el pasado. Hashem Imloch Leolam Baed. Y Dios reinará para la eternidad. ¿Qué significa? Que Dios hoy sabe lo que sucedió en la vida de cada uno de nosotros de hoy hacia atrás, desde la creación del mundo, desde antes, que nadie sabe qué pasó, de antes de ahí. Nosotros sabemos desde Bereshit, desde que se creó el mundo, en adelante. Entonces, desde el año cero, digamos, que es lo que conocemos un poquito, lo que sucedió hasta el año de hoy, Dios gobernó y Dios sabe perfectamente lo que pasó. Dios sabe lo que está pasando ahora. Hashem Melech. Y Dios sabe qué pasará el día de mañana. ¿Qué significa? Tú el día de mañana, cada uno de ustedes va a pensar ahorita algo. Yo mañana voy a tener dos caminos por hacer. Voy a poder hacer el camino A, voy a poder hacer el camino B. Cada quien con lo que quiera pensar. Lo que tú decidas el día de mañana, Dios ya sabe perfectamente qué tú vas a decidir. Si nosotros vamos por el segundo concepto que dijimos, que todo depende de tu decisión, ¿cómo Dios puede ya saber lo que tú vas a hacer mañana si todo depende de ti? Pero está muy claro con lo que explicamos. Dios ya sabe lo que tú vas a decidir.
No es que Dios lo hace por ti, sino tú tienes el 100% de la decisión de qué hacer. Hacer el bien, hacer el mal, hacer lo correcto, hacer lo incorrecto. Pero Dios ya sabe lo que tú vas a decidir el día de mañana. Seguimos. Todo esto es cuando nosotros vemos la vejirá, la decisión por una parte, y lo que Dios hace por otra parte. Pero nosotros no podemos ahorita tratar de contestar esa contradicción, esas dos preguntas que hicimos, que Azur la Arebeta Ejad y Masheni, porque es prohibido revolver la pregunta que hicimos con el segundo concepto que dijimos. ¿Qué significa? Nosotros primero dijimos que la primera parte se llama Yediá, saber, entender, que todo depende de Dios, todo es todo, que mueva el dedo, que camine, que diga algo, es de Dios. Si ahorita estoy hablando, es de Dios. ¿Por qué? Está escrito en Od Milevatón, no hay otro en el mundo más que Dios. No es que está Dios y estoy yo, no es que está Dios y está la computadora, no está Dios y está el libro, todo es Dios. Entonces, si yo estoy hablando, Dios está aquí. Por otro lado, yo puedo tomar la decisión de hablar o no. ¿Cuál es la prueba? Que ahorita me quiero quedar callado 3 segundos. Ahí está la prueba que yo decidí quedarme callado. Pero por otro lado, todo depende de Dios. Entonces, ¿cómo se contesta? Ya les dije, si quieres revolver los dos conceptos al mismo tiempo, no existe una respuesta. Pero si lo quieres ver por aparte, se entiende perfectamente bien, como lo vamos a explicar. Así como se ha escrito, un ejemplo pone aquí, sabemos nosotros que tenemos prohibido comer carne con leche revuelto. Si alguien revuelve la carne con leche, carne con queso, es prohibido comerlo, totalmente prohibido. Pero ¿qué pasa si alguien quiere comer primero la leche, el queso? Es kasher, puede. Y después quiere comer la carne. También es kasher, también puede hacerlo. Pero si tú lo quieres juntar, lo quieres unir, ahí es prohibido. Es igual en este caso. Por un lado tenemos, para poner el ejemplo, el queso y la leche. Eso significa, todo depende de Dios. ¿Es correcto? Es correcto. Si yo no, si no, yo no podría hablar porque Dios me está dando la fuerza en este momento. Si Dios no me estaría dando la fuerza, no estaría aquí hablando, no estaría aquí, estaría en otro lugar. Dios ahorita me está dando la fuerza para hablar. Dios está provocando que yo haga esto. Dios me está sacando la fuerza de mi boca. ¿Cuál es la prueba? Por ejemplo, para que entiendan, nosotros, ¿por qué vemos? Me van a decir, porque tenemos un ojo. Si es una persona más preparada o con un poco más de estudios, me va a decir qué parte del ojo, que está conectada al cerebro y tales nervios, y me va a decir palabras que yo no conozco, ¿por qué vemos? Pero si yo les pregunto, una persona que falleció, ¿ve o no ve? Pues no ve. Oye, pero ahí está el ojo, y ahí está el nervio, y ahí está el cerebro. ¿Qué le falta? Le falta la parte espiritual, que es la que provoca que veamos. Entonces, ¿qué significa? Que si ahorita yo estoy hablando, es que porque Dios me está dando la fuerza para hablar. Por otro lado, repetimos la pregunta para que quede bien claro. Yo ahorita, Salomichan, tengo la oportunidad de alzar el dedo, bajarlo o callarme 2 segundos. Ahí está, que depende de mí. Entonces, ¿cómo se contesta? Ya les expliqué. Si lo ves por aparte, una y otra, todo está claro. Pero si quieres unir los dos conceptos, es algo que es prohibido unirlos porque es como la carne y la leche. No se permite revolverlos porque no hay una respuesta. La gen, por eso,
que se me da brima la vejira, cuando una persona habla sobre el libre albedrío, únicamente podemos hablar de libre albedrío. No metas al primer concepto que dijimos, que todo depende de Dios. Y cuando hablamos del primer concepto, todo depende de Dios, etcétera, no puedes meter el concepto de libre albedrío. Pero al final todos tienen la duda, yo también tengo la duda, pero vamos a explicarlo. Al final, ¿de quién depende? ¿De Dios o de ti? Al final de cuentas, está bien, cada cosa la vas a ver por aparte, pero ¿de quién depende? Ahí viene ya el punto clave y es para tratar de contestar las preguntas que hicimos. La contradicción junta no la puedes contestar, pero la pregunta de quién decide al final, vamos a eso en estos momentos. Cada uno de los conceptos, primer concepto, repetimos, es todo depende de Dios. Y número dos, todo depende de la persona. Debemos utilizar cada uno, pero en diferentes oportunidades, ocasiones, momentos. No puedes usar los dos al mismo tiempo, es como la carne y la leche. Pero la carne es kasher y la leche es kasher. Cada uno lo puedes utilizar en un momento de tu vida diferente, no juntos. Y no trates de entender que los dos se unan y se conteste la pregunta porque no hay una respuesta. La gente, ahí viene la respuesta. Increíble el mensaje. Por eso, antes de que hagas algo en tu vida, cualquier acción que sea, ya sea algún tema espiritual, algún tema financiero, algún tema con tu pareja, algo con tus hijos, que vayas a comer, que vayas a caminar, que vayas a pagar algo, que vayas a ayudar a alguien, cualquier acción que hagas en tu vida, antes de que lo hagas, antes de que lo digas, antes de que veas, cualquier cosa antes de, tienes que utilizar únicamente la vejirá, el segundo concepto llamado libre albedrío, que significa todo depende de ti. Ahorita, ¿como o no como? ¿Le grito a alguien o no le grito? ¿Robo o no robo? ¿Le digo una palabra bonita al otro o no se la digo? ¿Le hablo a una persona deprimida para levantarle sus ánimos o no le hablo? ¿Avergüenzo a alguien o no lo avergüenzo? Cualquier ejemplo, cualquier cosa que se imaginen que puedes hacer una acción, ya sea física, que digas algo, que veas algo, cualquier cosa, cualquier acción que sea, antes de hacerla, únicamente depende de ti, no depende de Dios. Se escucha feo, pero para que entiendan, imagínate que Dios ahorita no existe, Hazbe Shalom, solo para que lo entiendan. Imagínate que solamente depende de ti. De mí depende. ¿Como esto que no debo comer o no lo como? ¿Veo esto que debo de ver o que no debo de ver? ¿Hablo mal o no hablo mal? Cualquier acción antes de hacerla, piensa, únicamente depende de mí. Y únicamente yo soy el que decido. Eso es antes de la acción. Viajaré más, pero después de que ya lo hiciste, ya sea el bien o el mal, lo correcto o lo incorrecto, tienes que pensar en el primer concepto. Akol Beyad Hashem. Todo depende de Dios. Si ya pasó, fue Dios el que lo hizo. Y ahorita ya no estamos revolviendo la primera y la segunda en el mismo lugar. Antes de la acción, depende de ti al 100%. ¿Qué ganamos con esta respuesta? Increíble. Se los voy a leer para entender perfectamente bien y aquí vamos a entender muy bien el tema de la Bejirá Hofshit, del libre albedrío y lo que hemos hablado. Y kol mashu mikanu leaba, שאדם עומד לפני מעשה והוא צריך לבחור כסף לנחום את משמעו ודברו בזה, הוא מוכרח להסתכל אך ורק על הבחירה שיש לו,
antes de realizar cualquier acción, antes de decir cualquier cosa, antes de tomar cualquier camino en tu vida, piensa, todo depende de mí. ¿Por qué tenemos que pensar eso en ese momento? Porque para eso veniste al mundo. ¿Veniste al mundo para qué? Para luchar y escoger el bien. Para eso veniste al mundo cada uno de nosotros. Venimos para escoger el bien y venimos para luchar contra la mala decisión y que nosotros tomemos la buena decisión para ganarle a la mala decisión. Siempre vamos a tener esa rivalidad contra el instinto del mal que hablamos ya en las clases anteriores. ¿Qué? De si tomar el camino correcto o el camino incorrecto, si hacer el bien o hacer el mal. Por eso, antes de que tomes la decisión de qué vas a hacer, piensa, depende de mí, únicamente depende de mí y voy a tomar el camino correcto, voy a hacer lo bueno, voy a tomar el camino que Dios quiere y solamente depende de mí. Así tienes que pensar. Dejó alineación y cada prueba y prueba tienes que pensar, ahorita es el momento que Dios me está probando y Dios me está viendo a ver qué voy a hacer. ¿Voy a hacer el bien o voy a hacer el mal? Esto es antes de la acción, pero después de la acción, después de que ya hiciste lo que tenías que hacer, ya sea lo hiciste bien, lo hiciste mal, tomaste el camino bueno y malo, ahí ya piensa, todo depende de Dios. ¿Por qué vas a pensar eso? Porque si hiciste el bien, si hiciste lo correcto y vas a decir, yo lo hice, yo soy el inteligente, te vas a llenar de orgullo y de presunción y a ver qué va a pasar el día de mañana. Vas a caer por tanto orgullo. Y si hiciste el mal, ¿qué va a pasar? Vas a decir, uy, me equivoqué, soy un tonto, me equivoqué, y te vas a caer y te vas a deprimir. Por eso, después de la acción tienes que pensar, todo fue de Dios. Esa acción fue de Dios, Dios la hizo. Oye, pero se contradice. No se contradice porque no estás utilizando ese concepto al mismo tiempo que el otro concepto. Antes de la acción, depende de ti. Después de la acción, fue Dios. ¿Y qué ganas? Ya les dije, si tú vas a pensar que tú lo hiciste, o te llenas de orgullo o te deprimes si hiciste el mal. Pero si ves que dependió todo de Dios, ¿qué ganas? Sí hiciste el bien, fue Dios el que lo hizo, no te vas a llenar de orgullo y de presunción. Y si hiciste el mal, Dios permitió que hagas el mal. ¿Para qué? Para que el día de mañana te levantes y hagas el bien y le ganes a ese instinto del mal. Se contesta precioso, es un tema increíble. La gen, Azur le Adam Lachshov, por eso la persona tiene prohibido pensar, todo ya está escrito, ¿para qué hago mañana el bien? Si ya sabe Dios lo que voy a hacer. Más de Meshanema, ¿qué diferencia lo que yo decía el día de mañana? Si le echo ganas, si paso la prueba, si hago las cosas correctas, igual ya está todo escrito. Todo depende de Dios. De Dios depende si voy a pecar o no voy a pecar. De Dios depende si voy a robar o no voy a robar. No, ya entendimos perfectamente bien que antes de la acción depende al 100% de ti. No pienses que ya desde Rosh Hashanah, desde antes, ya se decretó, ya está todo escrito lo que va a pasar de mi vida. Está escrito lo que Dios vio que tú vas a decidir. Pero la persona tiene que pensar como les dije. Abalajarema hace después de que la persona hizo su acto, afilu nixal, esto es algo muy fuerte que me tardó mucho tiempo en entenderlo, porque se los voy a explicar. Después de que la persona haya hecho su acción, afilu nixal adam babona hamur, incluso que la persona haya pecado, incluso que la persona haya tomado una decisión incorrecta, incluso que la persona haya hecho algo negativo. ¿Qué tiene que pensar después de la acción? Todos ya saben, todo fue de Dios. Después de que ya te equivocaste, erraste, hiciste lo malo, ¿qué tienes que pensar?
fue de Dios, pero no antes de la acción. Antes de la acción, todo depende de mí, le voy a hacer toda la fuerza y le voy a echar ganas para hacer las cosas bien. Pero si la persona ya se equivocó, se esforzó, hizo, le echó ganas, pero al final no le salió bien y tomó el camino malo, negativo y pecó, ¿qué tiene que pensar? Fue Dios. La pregunta que yo tenía, ahorita la va a explicar, es, oye, pero ¿cómo voy, si voy a pensar fue Dios, entonces pues, nunca me voy a arrepentir de mis cosas que hice? ¿Por qué? Porque fue Dios el que se equivocó. Esa es una pregunta fuerte. Vi mi shala coreana bon. La pregunta es, si el que está ahorita escuchando esta clase se va a preguntar, ¿cómo es posible pensar que me equivoqué, es para mi bien? No, yo pequé. ¿Hice bien? ¿Qué? ¿Estuvo bien que pequé? Srihim Ladat, debemos de saber que Dios se fija en cada uno y uno de nosotros. Dios ve nuestras almas y Dios nos supervisa a cada uno de nosotros. Y Dios sabe que tal vez por medio de ese pensamiento que vas a tener, de después de pecar, que tú pienses, fue Dios el que me provocó que yo peque. ¿Para qué es? Para que el día de mañana yo me supere y sea mucho mejor persona. Para eso Dios me permitió que yo caiga en ese error. Mi mail, incluso una persona que le ganaron sus deseos, la persona pecó, hizo algo malo. Y la persona pecó, y las cosas que se le hacen difíciles, y la persona cae en cosas negativas, eso tiene que despertarlo para ser mejor el día de mañana, y para que el día de mañana ya se levante con más fuerza y ya no peque. Imken, a Kolbe Badai Toba, incluso las cosas que hizo mal, tomó caminos negativos, también tiene que pensar, fue para mi bien, porque ya dijimos que todo es para tu bien. Oye, incluso las cosas que hice mal, sí, porque Dios te quiere y Dios te quiere despertar para que el día de mañana hagas las cosas mucho mejor. Dejamos hasta aquí el tema. Vamos a seguir, por supuesto, este tema es difícil, complicado, pero ya entendimos y vamos a resumir en un minuto todo lo que hablamos. Yo creo que quedó claro y vamos a entender. Existe un concepto número uno que se llama todo depende de Dios. Todo significa todo. Que esté hablando, que mueva la mano, que me agache, que agarre mi gorra. Todo depende de Dios. Por otro lado, depende de mí. Yo quiero agarrar mi gorra, la agarro ahorita. Quiero hablar, estoy hablando, depende de mí. ¿Cómo se explica esos dos conceptos? La respuesta es que no los puedes revolver al mismo tiempo. Esto se tiene que utilizar en un momento y este concepto lo tienes que utilizar en otro momento. ¿En qué momentos los tenemos que utilizar? Antes de que hagas la acción, tienes que pensar, todo depende de mí, porque para eso vine al mundo para luchar y hacer las cosas correctas y tomar el camino positivo y bueno. Después de que hiciste la acción, depende. Si hiciste algo bueno, ¿qué tienes que pensar? Dios fue el que lo hizo. Porque si tú piensas que lo hiciste, te vas a llenar de orgullo y de presunción. Dios lo hizo y tienes que agradecer. Dios, gracias que me diste la posibilidad o que me ayudaste a hacer las cosas bien. Y si la persona hizo algo malo, ¿qué tiene que pensar? Fue Dios. Fue Dios, entonces yo no hice nada. Yo tomé la decisión mal antes de la acción, pero ahorita que ya hice algo mal, Dios quiso que pase así para que el día de mañana me despierte y tenga más fuerza y el día de mañana tome la decisión correcta antes de realizar la acción. Un tema complicado, pero piénsenlo bien, analícenlo y cualquier acción que vayan a hacer, decidan bien, decidan las cosas correctas, porque muchas veces las oportunidades se van y no regresan en cualquier índole de la vida, con tu pareja, con tus hijos, en el negocio, con tu salud. Decide bien, porque para eso viniste al mundo. Le pedimos a Dios que nos ayude. Todo tenemos que pedirle ayuda a Dios.
y Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre nos ayude y Bezrat Hashem, que siempre tomemos buenas decisiones y si Dios quiere nos vemos mañana, 8:15 de la noche, 8:20 más o menos, y recuerden todas las clases están guardadas, YouTube, SoundCloud y Facebook. Bye a todos, buenas noches, que estén muy bien. Bye, bye, bye.